Pues vamos a poner en manos del Señor este tiempo. Padre, gracias te damos. Gracias, mi Dios, principalmente por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias porque hoy estamos aquí reunidos celebrando ese grandioso día, ese día que cambió la historia de este mundo y sin duda cambió la historia de cada uno de nosotros. Gracias por la obra magnífica, poderosa y asombrosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Gracias hoy te damos y celebramos la resurrección de nuestro Señor de entre los muertos. Bendice a cada uno de los que estamos aquí y ayúdanos, Señor, para que tu palabra cumpla el propósito para el cual fue enviada, para que tu palabra nos ayude a seguir creciendo en santidad, en sabiduría y en el conocimiento de tu Hijo. Te lo rogamos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. La resurrección de Cristo. Hoy, hermanos, en todo el mundo cristiano celebramos un día muy especial y creo que ya todos sabemos aquí a qué día nos referimos. De hecho, aparece en la pantalla. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Veremos por qué es un día especial. Veremos qué es o cuáles son las consecuencias y las aplicaciones que la resurrección de nuestro Señor tiene para nosotros hoy en día. La resurrección de Cristo, hermanos, representa una de las doctrinas fundamentales dentro del cristianismo. Y es que si tú como creyente, si yo como creyente, negamos la doctrina de la resurrección, seremos igual a un incrédulo, seremos igual a las personas del mundo, ya que esta doctrina es una doctrina de la cual depende nuestra fe. Como Pablo dirá en Corintios, si nosotros no creemos en la resurrección de entre los muertos, nuestra predicación es vana, nuestra fe es vana, nosotros somos hallados mentirosos, pues estaríamos predicando una mentira a las personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros somos los más dignos de lástima del mundo. Y si la resurrección de los muertos no tiene lugar, entonces dirá Pablo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Así de importante es la doctrina de la resurrección de Cristo. Usted y yo tenemos que conocer la doctrina de la resurrección de Cristo. Mi intención en este día, hermanos, hermanas, es que podamos llevarnos de manera resumida qué es la resurrección de Cristo, qué implicaciones tiene la resurrección de Cristo, quién participó o quién es el autor de la resurrección de Cristo. Y para esto vamos a estar leyendo varios pasajes. Quizás están un poco largos, principalmente el de la introducción, pero es necesario, hermano, hermana, que tú como creyente o como nuevo en la fe, conozcas la doctrina de la resurrección del Señor Jesucristo. Y bien, voy a leer. Es un capítulo largo, pero es necesario que lo leamos. Lucas 24, del capítulo 1 al verso 27, va a aparecer en sus pantallas. Dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos
les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose, Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella ha acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Ahora, además de todo esto, hoy ya es el 3er día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como ellas no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también había visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. La resurrección de Cristo, hermanos. ¿Por qué es necesario entonces conocer esta doctrina acerca de la resurrección de Cristo? Bueno, les era necesario a los discípulos y nos es necesario a nosotros en la actualidad, por lo que ya dije. Si la resurrección de Cristo no se efectuó, entonces la predicación del Evangelio es vana, es una mentira. Aquellos hermanos que dedican su tiempo, su esfuerzo y su vida a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, estarían mintiendo y estarían gastando su vida en vano por algo que nunca fue cierto. Pero no es así. La resurrección de Cristo ocurrió. Y a diferencia de muchos escépticos que dicen que la resurrección de Cristo no se puede comprobar, es claramente una falacia, es claramente una mentira, porque sí se puede comprobar de manera histórica. Tenemos de ello prueba en los evangelios y también tenemos prueba de ello fuera del relato bíblico. Pero vamos a enfocarnos en este caso al relato bíblico. Y en primer lugar, me gustaría hablar de la expectativa del pueblo judío acerca del Mesías, acerca del Cristo. ¿Qué expectativa tienes tú? ¿Qué expectativa tengo yo acerca de Cristo? ¿Es acaso uno más de los profetas? ¿Es acaso un maestro más? ¿Es acaso un milagrero o un sanador más entre todos los dioses y entre todas las divinidades que existen en el mundo? Veremos que no es así. La expectativa del pueblo judío acerca del Mesías. Lean conmigo, por favor, los versículos del capítulo 24, los versículos 21 al 27. Estos son 2 discípulos que tienen un encuentro con el Señor camino a Emaús. Y estos discípulos habían escuchado decir que María había sido testigo junto con otras mujeres de la resurrección de nuestro Señor, pero permanecían incrédulos aún. ¿Y por qué permanecían incrédulos? Bueno,
porque estas personas no pudieron atestiguar con sus ojos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, tenían en su mentalidad la idea o una concepción de un Mesías, pero no una concepción completa, sino una concepción equivocada. Dice el versículo 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ya no dicen, nosotros esperamos que Él redimirá. No, nosotros creíamos que Él era el que redimiría a Israel. Pero no fue así, porque lo vimos caminar con esa cruz, lo vimos ser maltratado, lo vimos morir en aquella cruz. Entonces, esta persona no es el Mesías. Pero, ¿qué tenían en mente estos discípulos y qué tenían en mente el pueblo judío acerca del Mesías? Bueno, en primer lugar, veremos que ellos tenían una concepción equivocada acerca del Mesías. Pero ¿qué pensaban las personas del Antiguo Testamento? Porque la concepción judía en el tiempo de Jesús era extraída de los relatos del Antiguo Testamento. Bueno, ¿qué creían los judíos? Ellos creían en un rey que gobernará a todas las naciones. Y todo apuntaba a que el Señor Jesús era esa persona. ¿Y por qué lo digo? Porque ustedes recordarán que antes de entrar a Jerusalén, el Señor dice, he aquí voy y subo a Jerusalén. Seguramente que los discípulos en aquel entonces, sobre todo Pedro, que tenía la idea de un reino como el reino de Roma, un reino que debía ganarse a pulso de guerra, a pulso de un enfrentamiento bélico entre la nación judía y la nación de Israel. Él tenía esta idea de un rey que gobernaría todas las naciones. Seguramente que cuando Pedro escuchó que Jesús dice, he aquí voy a Jerusalén, él sacó su machete o su espada, porque sabemos que él fue el que le cortó la oreja a Malco, el siervo del centurión. Tenía la idea de Daniel. Y es que en Daniel se nos plasma la idea de aquel Hijo del Hombre que recibe toda autoridad y toda potestad sobre las naciones de parte del anciano de días, que es una imagen de Dios el Padre. Espero que en algún momento ustedes puedan leer este capítulo, Daniel capítulo 2. Pedro y los discípulos seguramente tenían la idea de un Mesías guerrero, de un Mesías que vendría y sometería al pueblo de Roma, que era el pueblo que subyugaba a los judíos. ¿Qué otra imagen tenían? Bueno, tenían la imagen de un rey que edificará el templo del Señor y dominará en su trono. Los judíos hasta la fecha siguen esperando la reconstrucción del tercer templo, pero es algo que no va a suceder porque ese templo prefigurado en el Antiguo Testamento es la sombra de lo que habría de venir. Es decir, ese templo, como dice el Señor Jesucristo, es Él mismo. Pero los judíos tenían la imagen de un Mesías que edificaría el templo y se sentaría en su trono para gobernar a las naciones. ¿Qué otra idea tenían estos judíos? Bueno, la idea de un rey que vendría del linaje de David. Ciertamente el Señor le profetizó a David que de su linaje vendría aquel que le edificaría un templo y de aquel que el trono no sería quitado y permanecería para siempre. Para ser más claros, el pueblo judío tenía la idea de un rey como David y como Salomón. Ustedes recordarán que en el tiempo de Salomón proliferó y abundó la sabiduría, la poesía y las riquezas. Fue un rey que experimentó una paz y fue un rey que también recibía tributo de naciones vecinas. Ahora, ¿qué otra característica tenía o debía tener este Mesías? Bueno, un rey como David. David, un rey que dominó
a la mayoría de las poblaciones alrededor, que mantuvo a raya a sus enemigos, un rey que también obtuvo demasiadas riquezas. Esta era la idea del Mesías que el pueblo judío tenía en ese entonces. Un rey como David y un rey como Salomón. ¿Cuál es tu idea, hermano, hermana, amigo que nos acompañas? ¿Cuál es la idea del Cristo que tienes en este momento? ¿Qué idea encuentras en las Escrituras de nuestro Señor Jesucristo? Una idea de un rey poderoso, que lo es, pero de un rey que vendrá a subyugar con guerra a las naciones. Ahora, ¿qué idea tenían en la actualidad, con el relato del Nuevo Testamento, los discípulos y la gente incrédula que no conocía al Señor Jesucristo? Bueno, tenían la idea de un rey puramente humano. Y es que dice Mateo 22, 41 al 46. Este es Jesús haciéndole una pregunta a los fariseos. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, nuestro Señor, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pero los fariseos no entendían esto. Los fariseos tenían la idea de una persona, de un hombre que no iba a morir, no de un Dios, sino de una persona inmortal, aquella persona que no moriría y que gobernaría. ¿Qué otra idea tenía? La idea de un rey que nunca muere. Juan 12:34. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Y en tercer lugar, la ignorancia popular. La ignorancia popular. Juan 7, 25, 27. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo, pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Vemos que durante el tiempo de nuestro Señor Jesucristo había una ignorancia o una completa ignorancia acerca del Cristo. Unos ignoraban que este Mesías sería, sí, humano, pero no solamente humano, también sería Dios mismo. Pero esto era ignorado por parte de los fariseos y por parte del pueblo judío. Decían, cuando Él venga nos revelará todas las cosas, pero no sabremos de dónde ha de venir. Eso era mentira, porque Miqueas nos dice que había de nacer en Jerusalén, o en una aldea pequeña, en Belén de Judea, perdón. Entonces, vemos la ignorancia popular acerca del tema del Mesías, es decir, acerca del Cristo. En segundo lugar, el Señor les va a enseñar a estos discípulos acerca de la ignorancia en la que viven. Recordemos que estos son dos discípulos que van caminando y van tristes, decepcionados, porque aquel que pensaban que era su Señor, aquel que pensaban que era Cristo, el Mesías, los había decepcionado. Y el Señor se les aparece, pero la Escritura nos dice que sus ojos son velados. Y el Señor, después de haber escuchado todo lo que ellos les tenían que decir, el Señor ahora va a responder y les va a dar evidencia bíblica, escritural, de lo que realmente debía suceder. Los judíos ignoraban todas las cosas que tienen que ver con los padecimientos del Señor. Para ellos, el Mesías sería únicamente un Mesías victorioso, un Mesías que traería la paz a Israel,
sin embargo ignoraban los pasajes como Isaías 53, que hablan de los sufrimientos del siervo del Señor. Veamos el versículo 25 y 27. El Señor entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en las Escrituras todo lo que de él decían. Y es que, hermanos, hermanas, el Antiguo Testamento habla muy claro acerca de que este Mesías tiene razón. Sí, va a ser un Mesías que triunfará sobre todas las naciones. Va a ser un Mesías bajo la autoridad de nuestro Dios, que pondrá por estrado de sus pies a sus enemigos, pero no de la manera en que ellos piensan que esto sucedería. Y es que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, nos van a dar evidencia de todo aquello que ignoramos y que ignoran ellos también que sucedería. Y esto, hermanos y hermanas, pudiéramos recordar que en nuestros días, en muchas iglesias, en muchos púlpitos, se nos habla de un Cristo milagrero, de un Cristo que viene a cambiar tu estado financiero, de un Cristo que solamente quiere sanarte, de un Cristo que solamente quiere restaurar tu matrimonio, que ciertamente lo quiere, pero no es lo más importante. Lo que el Señor quiere que hagas es que vengas a Él en fe y en arrepentimiento. Pero en los púlpitos solamente se predica prosperidad, solamente se predican milagros, no digo que en todos, pero sí en muchos lugares. E ignoramos los pasajes que claramente nos dicen que el Señor vino a salvar a pecadores como tú y como yo. Pero veamos, ¿qué evidencia nos presenta el Antiguo y el Nuevo Testamento? Un pasaje contundente que deberíamos de analizar y deberíamos de memorizar. Isaías 53. En resumen, dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. ¿No es esto un poco confuso? Porque dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, es decir, cuando muera como expiación por el pecado. Después dice, verá linaje. ¿Cómo? Si va a morir, ¿cómo después es que verá linaje? ¿Cómo sucede esto? Bueno, lo que la Escritura nos está diciendo es que este Mesías, este siervo sufriente del Señor, va a resucitar. Pero los judíos, los fariseos, en el tiempo de Jesús, ignoraban estos versículos. Y a la fecha, los judíos siguen ignorando o tratando de ignorar, en muchos casos, este pasaje. El Salmo 16:10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol o en la muerte, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Otro pasaje que nos habla acerca de que Cristo no permanecería en la tumba, sino que el Señor mismo, es decir, Dios mismo, lo resucitaría de entre los muertos. Solamente me limité a poner 2 pasajes, pero hay otros pasajes, por ejemplo en Oseas, donde habla muy claramente y dice que al tercer día nos resucitará. Pero por cuestiones de tiempo no lo pude poner. Ahora, algo más contundente aún, no solamente para los fariseos, sino también para nosotros, y que debería de llamarnos la atención, debería de hacer mella en nuestros corazones, son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿El ejemplo de quién seguimos? De nuestro Señor Jesucristo. Y deberíamos poner atención a las palabras del buen pastor. Dice las palabras de nuestro Señor Jesucristo, Juan 2, 19, 22. Destruid este templo y en 3 días los levantaré. ¿Qué decían los judíos? ¿Cómo? En tantos años construimos este templo y tú dices que en 3 días lo vas a reconstruir.
aún seguían ignorando lo que las Escrituras decían. Mas Él hablaba del templo de su cuerpo. Nuevamente el Señor diciendo que al tercer día resucitará. Mateo 16:21. El Señor les dice a sus discípulos que le era necesario padecer mucho y ser muerto y resucitar al tercer día. Sin embargo, los discípulos no podían entender esto que el Maestro les estaba diciendo. Lo entendieron, sino hasta que vieron al Señor cuando fue resucitado. Otra vez el Señor hablándoles, el Hijo del Hombre, que es el sobrenombre preferido de nuestro Señor Jesucristo, y esto en referencia a Daniel 2, el Hijo del Hombre, será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Nuevamente, hermanos, vemos cómo los discípulos, las personas más cercanas a nuestro Señor, ignoraban todas estas cosas o trataban de ignorar estas cosas que el Señor les decía, posiblemente porque aún tenían en su cabeza esta idea de David, esta idea de Salomón, aquel que vendría victorioso sobre el pueblo judío, iba a dominar al pueblo romano que los estaba subyugando. Pero nuestro Señor dice, no, voy a resucitar al tercer día. Sin embargo, hasta ese momento no lo creen. Ahora, conocemos entonces los antecedentes. Hemos visto esta imagen que el pueblo judío tenía acerca del Mesías, y hemos visto también cómo los discípulos del Señor Jesucristo habían sido empapados, habían sido permeados e influenciados por esta cosmovisión judía acerca del Mesías. Vamos a hablar ahora ya más de lleno de la resurrección. Sabemos que el Señor resucitó, hermanos. Resucitó al tercer día, según las Escrituras, como dice Pablo, según palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es un acontecimiento que cambió al mundo, es un acontecimiento que debemos creer, que debemos abrazar y que debemos predicar, porque ese es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Veamos los versículos 4 y 8 de Lucas 24. Dice así: aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. El Señor no está muerto, hermanos. El Señor está al alcance de todo hijo de Dios. A diferencia de la religión tradicional, el Señor no quedó colgado en un madero. El Señor se levantó de entre los muertos y resucitó al tercer día, y ahora está sentado a la diestra de nuestro Dios gobernando. Nosotros debemos creer en eso, y eso es lo que debemos predicar. Ese es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esas son las buenas nuevas que debemos predicar. El Señor resucitó. Pero hagámonos esta pregunta: ¿quién es el autor de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién es el autor de la resurrección del Señor Jesucristo? Bueno, la Escritura es clara. Siguiente diapositiva. El Señor, o Dios, siempre trabaja en sus tres personas. Lo vemos en la creación. Es el Padre quien determina, quien dicta lo que se debe hacer. Es el Hijo obrando y haciendo las cosas. Y es el Espíritu Santo ornamentando y dando vida a la creación. Pero esto debe quedarnos muy claro, porque no solamente es en la creación obra, no solamente es la creación obra del Dios Trino, sino también la salvación. Es Dios mismo
efectuando el plan de salvación. Es el Señor Jesús muriendo por nuestros pecados y es el Espíritu Santo convenciendo los corazones de cada uno de nosotros para la fe y el arrepentimiento. De igual manera, es el Dios Trino el autor de la resurrección. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque la Escritura nos da evidencia de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en conjunto en esta obra de resurrección. Gálatas 1:1 dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Quién lo resucitó de los muertos? Dios el Padre lo resucitó de los muertos. También la Escritura nos habla de la participación de nuestro Señor Jesucristo en la resurrección. Juan 11:25 dice así. Juan 10:17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hermanos, siempre que veamos a la cruz, recordemos que no fueron los soldados romanos y no fue Poncio Pilato quienes dictaron o dictaminaron que el Señor estuviera en esa cruz. Fue el Señor mismo quien decidió, por obediencia al Padre, someterse e ir al camino de ese madero. Fue Jesús mismo quien puso su vida y es Jesús mismo quien tiene poder para volverla a tomar. El Hijo es participante de la resurrección. El Hijo es el que resucitó. También la Escritura nos dice de la participación del Espíritu Santo en la resurrección o como autor de la resurrección. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, es decir, el Espíritu Santo, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, hermanos, siempre que pensemos en la resurrección, pensemos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo como autores de la resurrección. Pero no nos confundamos. ¿Quién murió en la cruz por nuestros pecados? El Señor Jesucristo. ¿Quién nos convence de esa labor, de esa obra del Señor Jesucristo? El Espíritu Santo. ¿Quién dictaminó y decretó que eso sucediera? Fue el Padre quien dictaminó y decretó que eso sucediera. Pero si hablamos de la participación del Dios Trino en la resurrección. Ahora, el Señor resucitó, hermanos. Pero ¿cuál es la naturaleza del cuerpo de Cristo? ¿Cómo era el cuerpo de Cristo resucitado? ¿Cuál es su naturaleza? Bueno, ustedes recordarán que en el relato del Antiguo Testamento se nos habla de varias resurrecciones. Se nos habla en Primera de Reyes del hijo de la viuda de Sarepta, cómo este niño es resucitado por el profeta Elías. ¿Pero qué pasó con él? Bueno, este niño seguramente creció, maduró y en algún punto de su vida murió. Se nos dice también de Eliseo con el hijo de la Sunamita. De la misma manera, este niño creció, se desarrolló y en algún punto de su existencia murió. Tenían y poseían un cuerpo como el tuyo y como el mío. Y también se nos habla de Lázaro, el amigo del Señor, aquel amigo por el cual el Señor lloró al enterarse de su muerte. Pero Lázaro, aunque resucitó de entre los muertos, en algún punto de su vida murió y volvió a la tumba. Pero con nuestro Señor no fue así. Entonces preguntémonos, ¿qué pasó con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo es el cuerpo del Señor resucitado? Bueno, la Escritura
nos habla acerca de su cuerpo y nos dice que a veces el Señor no era fácilmente reconocido. Es decir, que es muy probable, hermanos, que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo haya sufrido un cambio notable. ¿Y por qué lo digo? Y solamente lo digo como una probabilidad. ¿Por qué lo digo? Porque cuando María está en el huerto, en esa tumba, no pudo reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Ella pensó que era un hortelano, alguien que trabajaba cuidando las plantas. Por eso digo que es muy probable que nuestro Señor Jesucristo haya resucitado con una cierta, quizás aún más joven, no lo sabemos, pero sí había algún cambio en su apariencia. Y esto, vuelvo a repetir, es una probabilidad. El cuerpo resucitado y glorificado de nuestro Señor Jesucristo pudo tener algún cambio en su apariencia. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo no tenía limitaciones físicas. ¿Recuerdan ustedes que los discípulos estaban atrincherados en una casa por miedo a los judíos, por miedo a todo lo que había sucedido anteriormente? Estaban orando y de repente se les aparece el Señor Jesucristo. Pero la Escritura es enfática y dice que estando las puertas cerradas, apareció en medio de ellos. Y es que a diferencia de nuestros cuerpos mortales, el cuerpo del Señor Jesucristo no tiene limitaciones físicas, como es el caso también de los discípulos o de las personas que iban camino a Emaús. Después de tener esta conversación con nuestro Señor Jesucristo y después de tener una cena con el Señor, dice que de repente el Señor desapareció. ¿Cómo es esto? Bueno, es muy probable, como ya dije, que el Señor no tiene limitaciones físicas, desapareciera instantáneamente de la vista de estos discípulos. Pero esto no nos debe llevar a pensar en el cuerpo del Señor como un cuerpo de un fantasma. ¿Por qué? Porque es Cristo mismo que les dice a los discípulos: mirad y ved que soy de carne y hueso, como ustedes. De hecho, ustedes recordarán la historia de Tomás, que ante su incredulidad, Cristo le dice: ven y toca las heridas, ¿no? Bienaventurados porque has visto, pero bienaventurados los que creen sin haber visto. Entonces el cuerpo del Señor Jesucristo es un cuerpo glorificado, es un cuerpo de carne y hueso. Quien está reinando a la diestra de nuestro Señor Jesucristo es un hombre, es Dios mismo, con un cuerpo de carne y hueso, pero un cuerpo glorificado. Pero hermanos, como en todos los casos que ya he mencionado, siempre va a haber objeciones a esto. Y no fue la excepción en la época de nuestro Señor Jesucristo. En nuestra actualidad, muchos siguen dudando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué siguen dudando? Porque no encuentran evidencia científica de lo que en aquel momento aconteció. Pero es que ignoran que no es a través de la evidencia científica que podemos llegar a la conclusión de que esto fue un hecho verídico, sino a través de evidencia histórica. Y es que, como dirá Pablo a los Corintios, nuestro Señor Jesucristo apareció a Pedro, a otros discípulos y a 500 personas más. Esto no se puede evaluar, ni determinar, ni dictaminar a través de una evidencia científica. Como yo no puedo conocer lo que tú no puedes conocer lo que yo hice hace 3 horas mediante la evidencia científica. Necesitas evidencia histórica, necesitas testigos de lo que yo hice para poder llegar a una conclusión. Y es de esta manera que la Escritura es ese testigo vivo que nos dice a gritos que el Señor Jesucristo ha resucitado. Y bueno, ¿cuáles eran las objeciones? Y también siguen siendo objeciones a la fecha.
Bueno, en primer lugar, tenemos la teoría de la impostura o del robo del cuerpo. Estos fariseos, cobardemente y conociendo lo que el Señor ya había dicho, fueron ante Poncio Pilato y le dijeron: oye, por ahí escuchamos que esta persona va a resucitar al tercer día. Te recomendamos que mandes a soldados y los pongas a que guarden, a que velen, no sea que sus discípulos vengan y roben su cuerpo. ¿Qué pasó? Que fueron los soldados y velaron en esa noche para cuidar que eso no sucediera. Pero esto lo hicieron de manera, y lo digo de manera cobarde, porque de algún modo los fariseos sabían que esto se iba a efectuar, pero tuvieron que acudir a las autoridades romanas para impedir o tratar de impedir que esto sucediera. Incluso, una vez que el Señor resucitó y que los soldados romanos fueron testigos de esto, huyeron asustados, pero ellos no podían quedar como cobardes. ¿Qué pasaba si ellos quedaban como cobardes? Bueno, si esto sucedía, si esto realmente sucedió, que a ellos se les hubiese escapado por ahí algún discípulo y hubiese hecho esto, los soldados iban a tener que pagar con su vida. Entonces los soldados mintieron y le dieron crédito a esta versión. Lean conmigo, por favor. No va a aparecer en pantalla, pero Mateo 28 y 27, si lo tienen ahí en sus Biblias. Mateo 28, 11 al 15. Dice así: mientras ellas iban, he aquí uno de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. ¿Ven por qué digo que de manera cobarde los fariseos, aún habiendo sido testigos o escuchado las palabras de nuestro Señor Jesucristo, aún ofrecen dinero a los soldados para que mientan? Eso es un acto cobarde de parte de los fariseos. Entonces, esta teoría de la impostura o del robo del cuerpo es falsa. El Señor resucitó realmente. Pero tenemos otra teoría, la teoría del síncope o desmayo. ¿Qué nos dice esta teoría? Bueno, nos dice que realmente sí el Señor sufrió en la cruz, sí el Señor padeció, pero que el Señor, a causa de tanto dolor, no murió, sino que el Señor solamente se desmayó. Pero la Escritura, que es el fiel testigo que tenemos nosotros como creyentes, dice otra cosa. Juan 19, 33, 34. Dice así: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Nuestro Señor realmente murió en esa cruz. Otro pasaje más. Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Es decir, murió. No dudemos, hermanos, que Jesucristo murió en la cruz, porque esto es parte de su obra. Él, como hombre,
y este recordatorio lo hacemos constantemente, Él por sus méritos, Él por su muerte logró salvación para nosotros. Él superó lo que la ley decía acerca de lo que se tiene que hacer. Él superó lo que la ley dice acerca de estas cosas. Él por sus méritos ganó salvación para nosotros. Y recuerdo, no es por el arrepentimiento y la fe que nosotros ganamos nuestra salvación, sino por la obra del Señor Jesucristo, es decir, por su calvario, por su crucifixión y por su muerte. ¿Y cómo es que nosotros somos salvos? Bueno, somos salvos cuando creemos en lo que Él ya hizo por nosotros, pero no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. De esa manera es que nosotros somos salvos. Y el Señor verdaderamente murió en esa cruz. La teoría del síncope o desmayo fácilmente se puede desacreditar con estos pasajes. Pero hermanos, ¿de qué nos sirve toda esta teoría? ¿De qué nos sirve conocer lo que las personas en el Antiguo Testamento tenían en mente acerca del Mesías? ¿De qué nos sirve reconocer o conocer que el Señor realmente murió? ¿De qué nos sirve reconocer que el Señor realmente resucitó? Porque como ya dije, es importante que tú como cristiano, como cristiana, creas esta verdad. Y es importante que tú prediques al mundo esta verdad, que el Señor resucitó. Pero ¿qué implicaciones tiene para nosotros, hermanos, el hecho glorioso de que nuestro Señor haya resucitado? ¿Qué implicaciones, de qué nos sirve todo este conocimiento si no podemos llevarlo a la práctica, si no podemos vivirlo? Bueno, hay implicaciones de la resurrección del Señor Jesucristo para nosotros. En primer lugar, nuestro Señor resucitó. Y si el Señor resucitó, tenemos una esperanza viva. Nosotros tenemos la esperanza de la resurrección, hermanos. Si el Señor resucitó, entonces tú y yo resucitaremos. Y eso, hermanos, es una buena nueva que nos debería poner contentos. Por eso Pablo dirá en algún punto de su vida que está acostumbrado tanto a padecer aflicción o a tener abundancia como a tener escasez. Porque si tenemos sustento y comida, debemos estar con ello contentos. Hermano y hermana, no tienes por qué afanarte por las cosas de este mundo. Si toda tu vida te la has pasado rentando y no tienes una casa propia, pero tienes la esperanza de la resurrección, hermano, eso es más que suficiente para ti y para mí. Si tienes una enfermedad, un problema que crees que no se puede resolver, hermano, no te preocupes porque esto es pasajero. Todos estos padecimientos que tú estás teniendo, que yo estoy teniendo, se van cumpliendo, como dice Pedro, en cada uno de los creyentes del mundo. Tenemos una esperanza y tenemos un galardón más grande que en los cielos. Y ese es de que seremos resucitados como nuestro Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Así que no te afanes por las cosas de este mundo. Así que no nos afanemos, me incluyo, no nos afanemos por las cosas de este mundo. No estoy diciendo que no te esfuerces por tener aquello que quieres. ¿Quieres tener una casa? Adelante, esfuérzate, pero que no sea tu meta final y que esto no gobierne tu vida para que no estés afanado en ello. Que tu meta sea el ser conformado a la imagen del Señor Jesucristo. Que tu carácter sea transformado como el de Él, porque si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Sabiendo que Él resucitó, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con vosotros. Aquel día, el día del Señor o el día del juicio final, como se le conoce, nosotros seremos resucitados como Él, Señor, resucitó de los muertos. ¿Qué otra implicación tiene para nosotros? Bueno, así como el Señor resucitó con un cuerpo glorificado, nuestros cuerpos resucitados serán glorificados. Ya vimos que el cuerpo del Señor
es un cuerpo que no tiene limitaciones físicas, aunque en su momento el Señor, en su obra de humillación y en el momento en el que vivió como un ser humano, como tú y como yo, a diferencia que él que no tenía pecado, el Señor tenía hambre, el Señor tenía sueño, el Señor sentía dolor. Pero cuando Él resucitó, recibió un cuerpo glorificado, un cuerpo diferente, sin limitaciones físicas, un cuerpo de carne y hueso. Bueno, hermano y hermana, ¿de qué nos sirve saber esto a nosotros? Bueno, es que si el Señor resucitó, nosotros vamos a resucitar con Él. Y a igualdad del cuerpo de Cristo, nosotros recibiremos un cuerpo glorificado. Nuevamente, hermanos, si estás padeciendo alguna enfermedad, si conoces a hermanos que están padeciendo alguna enfermedad, incluso una enfermedad terminal, en aquel día, dice el Señor, que ya no habrá lágrimas, que ya no habrá llanto, no habrá dolor, porque tu cuerpo y mi cuerpo serán glorificados, serán a la semejanza del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. En aquel día, yo te veré, tú me verás, veremos a aquellos hermanos que murieron en el Señor, veremos a aquellas personas que tanto amábamos, porque las vamos a reconocer, hermanos. Esa es otra cosa que debemos entender también. Así como nuestro Señor Jesucristo pudo reconocer a Moisés y pudo reconocer a Elías, así yo voy a poder reconocer a mi hermana, a mi hermano que está aquí con nosotros. En ese día los vamos a reconocer porque vamos a recibir un cuerpo glorificado como el del Señor Jesucristo. Hermanos, animémonos y pensemos y tengamos siempre esto presente. Si el Señor resucitó y su cuerpo fue glorificado, nosotros también pasaremos por lo mismo. Y nuevamente, sabiendo esto, nuestra respuesta como creyentes a la resurrección debe ser: mientras ese día no llega, hermanos, mientras tú y yo no hemos sido resucitados ni glorificados, porque esto va a suceder a la final trompeta, dirá Pablo. Esto va a suceder en un abrir y cerrar de ojos. En aquel momento, tú, yo vamos a despertar en el día del juicio final, donde los muertos en Cristo van a resucitar para vida eterna, pero los que no creyeron en Cristo van a resucitar para confusión perpetua, o a lo que comúnmente conocemos, van a resucitar para el infierno. Es decir, aquellos que rechazaron reconocer el señorío de Cristo y reconocer la existencia de Dios, en aquel momento van a experimentar la ausencia completa de Dios. En ese consiste el infierno. Bueno, pero mientras eso no llega, tú y yo como creyentes, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante el conocimiento de esta doctrina de la resurrección? Bueno, debemos andar en vida nueva, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si tú crees en la doctrina de la resurrección, entonces, hermano, hermana, tienes que andar en vida nueva. Todas aquellas cosas viejas que venías practicando, tienes que dejar de hacerlas. Tienes que vivir una vida nueva conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y en dónde encontramos establecida la voluntad del Señor? En su palabra. A partir de que tú conoces esto, tu vida debe cambiar rotundamente. En eso consiste el arrepentimiento. No nos arrepentimos solamente en el momento de nuestra conversión, sino que el arrepentimiento es un estilo de vida. Si tú constantemente has fallado, bueno, no te preocupes, todos nosotros fallaremos hasta ese día, pero si tú te arrepientes, es decir, si tú cambias tu mentalidad, porque eso quiere decir arrepentimiento, un cambio de mente, un cambio de costumbres, un cambio de dirección, tú tienes que constantemente estar renovando tu mente.
por medio de las Escrituras. Cambia tus hábitos, cambia tu conducta por medio de las Escrituras. Busca las cosas de arriba también, hermano, hermana. No te afanes por las cosas de este siglo. No hagas tesoros en la tierra, como dice el Señor, sino en el cielo. Porque allí ni el orín ni la polilla corrompen, ni corroen. Entonces, busca tesoros en el cielo, busca las cosas de arriba. En algún momento tú y yo llegaremos a ese lugar que conocemos normalmente como el cielo. Y por último, ¿qué otra cosa debemos hacer en tanto ese día de la resurrección no llega? En tanto ese día en que tu cuerpo mortal no es glorificado y transformado. Bueno, animémonos unos a otros, hermanos, mientras ese día no llega. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hermanos, si tú conoces a otras personas, en este caso incrédulas, anímales, predícales el Evangelio. Pero si tú conoces a hermanos que están desanimados, predícales de esta esperanza que tenemos tú y yo acerca de la resurrección. Muchas veces nos encontramos con situaciones de enfermedad terminal y no tenemos palabras para decirles a los hermanos o a las hermanas que se encuentran en esta situación. Pero hermano, la resurrección es una esperanza viva que cada creyente tiene. Y esto debería de alentarnos, esto debería de animarnos. Y esto es lo que tú y lo que yo debemos hacer, animarnos unos a otros porque tenemos una esperanza gloriosa. Y esto es que en algún momento tú y yo resucitaremos porque nuestro Señor resucitó. Y nuestro Señor recibió un cuerpo glorificado. Nosotros recibiremos un cuerpo glorificado. Entonces, anímense. Les animo, hermanos, a que si tú estás pasando por alguna situación difícil y no encuentras salida en ello, no encuentras solución, hermano, tenemos la esperanza de la resurrección. Y esto puede parecer una promesa como una herramienta de la que echemos mano ya porque no tenemos nada que decir, pero no es así, hermano. Esta es una esperanza gloriosa, esta es una esperanza viva, una esperanza que es latente para cada uno y verdadera para cada uno de nosotros. Así que, hermano, no me resta más que decirte lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo a una de las hermanas de Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? El Señor resucitó, hermanos. Demos gloria al Señor, porque nuestro Señor ha resucitado y ahora vive entre nosotros y vive en nosotros. Demos gracias al Señor. Padre, te damos gracias. Señor, y con gozo te damos gracias por esta esperanza única y verdadera y viva que tenemos cada uno de nosotros, la esperanza de la resurrección. Gracias por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo que ha ganado para nosotros salvación, porque es únicamente por sus méritos y es únicamente por su obra que podemos ser salvos. Es únicamente por la fe que nos apropiamos de esta salvación, por medio de la fe. Gracias te damos, Señor, y te ruego que tú nos animes a estar meditando constantemente en estas grandes verdades, esta verdad que deberíamos tener presente siempre en nuestros corazones. Yo te ruego por aquellas personas que nos ven, sobre todo aquellas personas y hermanos que quizás para ellos padecen alguna enfermedad que en este mundo no es posible curar. Señor, recuérdales que tienen la esperanza de la resurrección y que todo dolor, que toda dificultad, que toda enfermedad en este mundo es pasajera, que todo esto es pasajero, Señor. Ayúdanos a mirar al cielo y recordar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y que si Él vive, nosotros también viviremos. Te damos gracias y te damos gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.